Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, querido concelebrante, queridos hermanos y amigos, nos adentramos en esta primera liturgia del domingo de Cuaresma, del primer domingo de Cuaresma, y quiero subrayar lo de la palabra nos adentramos. Para todos vosotros es algo conocido que la Eucaristía no es algo que se oye, aunque hayamos usado durante siglos probablemente la expresión ir a oír misa, ¿no? Y a lo mejor todavía a veces la usamos. La misa no se oye. La misa es una realidad en la que uno se introduce, a la que uno se aproxima. Es algo que sucede, que acontece. Y sobre todo acontece que viene a nosotros el Rey del Cielo, que viene a nosotros de tal manera que se unen el cielo y la tierra,
por eso cantamos el santo, que es el santo que los querubines, que significa aquellos ángeles que están en la presencia del trono de Dios, cantan constantemente, pues se unen el cielo y la tierra, no como fruto de nuestro esfuerzo ni de nuestros méritos, sino porque el Hijo de Dios viene a nosotros. Viene a nosotros, viene para comunicarnos a nosotros su vida divina, en la vida que Él entregó el día de Viernes Santo y que permanece con nosotros a través de la vida de la Iglesia y en los sacramentos de la Iglesia y en su palabra y en la comunión de los fieles, y permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la Eucaristía es algo que acontece, pero que no acontece al margen de nosotros, sino en lo que nos introducimos hasta tal punto que somos nosotros, es la Iglesia la que renueva, por así decir, su realidad verdadera, que es esa realidad divino-humana, sacramental, habitada por el Espíritu Santo, llena de Cristo. Y Cristo ocupa, por así decir, nuestra vida. La realidad en la que la liturgia nos introduce es la realidad verdadera. Yo sé que podemos concebir la realidad hoy de muchas maneras y hay algunas maneras especialmente insistentes que reclaman nuestra atención de muchas formas. La publicidad reclama nuestra atención para que compremos cosas y los medios reclaman nuestra atención a que estemos atentos a cierto tipo de noticias o cierto tipo de informaciones, las que ellos quieren que ocupen sobre todo el escaparate o el frontal de nuestra psicología, ¿no? Y luego la realidad misma. Llevamos ya más de un año de pandemia y todos somos conscientes del desgaste, de las heridas a veces muy cercanas, muy potentes, que la pandemia va dejando a nuestro alrededor y que también en nuestro corazón, en el de todos, independientemente de que hayamos sido o no hayamos sido afectados de manera directa por el virus o por las consecuencias del virus, pues vivimos como con un fardo que tira de nosotros para abajo, que quisiera hacernos empequeñecer nuestra alegría y empequeñecer nuestra esperanza. Bien, pues la realidad que la liturgia nos presenta trata de arrancarnos de este mundo que tira de nosotros para abajo, trata de presentarnos que hay una realidad más verdadera. Esa realidad más verdadera es la realidad inaugurada por Cristo. Curiosamente, la Cuaresma empieza todos los años con el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y tanto San Mateo como San Lucas narran de una manera que solo Jesús les pudo haber contado por el carácter sintético y por la belleza y la profundidad con que están descritas las tentaciones de Jesús en San Mateo y en San Lucas. San Marcos, en cambio, que es el evangelio que leemos este año, dice simplemente que fue tentado por el desierto. Pero dice una cosa que no dicen los otros dos evangelistas y que es muy curiosa y muy bella. Dice, y los ángeles le servían. Ese detalle, que parece insignificante, para nosotros lo es, porque no estamos en el trasfondo de la cultura en la que fueron escritos los evangelios, no estamos en el trasfondo de la cultura judía de la que provienen los evangelios, pues describe que aquel desierto, por la presencia de Cristo en aquel desierto, había sido transformado en el jardín del Edén. Hay una tradición judía, hay muchas tradiciones judías rabínicas, y unas más antiguas, otras menos antiguas, pero de los primeros siglos del cristianismo, que fue cuando se compilaron las tradiciones rabínicas hasta formar la Misná y el Talmud, pues una tradición rabínica muy asentada de que Adán y Eva en el paraíso le servían los ángeles, para poner de manifiesto algo que es una tradición de toda la Escritura, que la dignidad del hombre de alguna manera es superior a los ángeles,
puesto que los ángeles están puestos para el servicio del destino del hombre. Hasta la misma carta a los hebreos dirá, el Hijo de Dios no vino a rescatar a los ángeles, vino a rescatar a los hombres, ¿no? Que San Marcos haga esa alusión de que Jesús en el desierto fue servido por los ángeles significa algo muy grande, que es lo que yo quisiera que pudiéramos no solo comprender, y menos comprender solo con nuestra cabeza, sino de alguna manera vivir. Y yo creo que nos lo propone la liturgia siempre, pero en este día de hoy de una manera especial. Con Jesús ha empezado una historia nueva. La historia que se quebró con el pecado de Adán y de Eva en el paraíso. Desde el comienzo de la historia humana, la historia quebrada del designio bueno de Dios por el pecado, se ha restablecido en Cristo. Y donde Cristo está, el desierto se convierte en el jardín del Edén, en el jardín de las delicias. Donde está Cristo. Curiosamente, la oración del primer domingo de Cuaresma, y yo creo que la tarea de la Cuaresma, lo que nos propone es mirar a Cristo. Convertirnos a Cristo es volver nuestra mirada a Cristo. Y no penséis que se trata sencillamente, el prefacio lo va a decir, pero hay que entenderlo bien. No se trata de decir, vamos a luchar contra las tentaciones y contra el demonio como Cristo luchó. Pues sí, claro, si tenemos el Espíritu de Dios, si acogemos el Espíritu que Cristo nos da, desde ese Espíritu se puede luchar y derrotar también a Satán. Nosotros con nuestras fuerzas, no. Satán es más fuerte que nosotros. Lo que no es más fuerte que Cristo. Entonces, lo que el Kempis llamaba la imitación de Cristo es la imitación de la humanidad de Cristo. Y es una tarea noble y que siempre podemos tener delante, pero conscientes de que la humanidad de Cristo es la humanidad del Hijo de Dios, que es semejante a todos nosotros menos en el pecado, y que nosotros somos pobres criaturas heridas por el pecado, destinadas a la vida eterna, pero heridas por el pecado. Entonces, invitar a Cristo es sobre todo tener a Cristo como referencia, pedirle una y otra vez que nos envíe su Espíritu. Señor, danos tu Espíritu para que seamos capaces de vivir como hijos de Dios. Y viviendo como hijos de Dios, pues podremos derrotar a Satán. Si no, a base de propósitos, a base de esfuerzos, a base de... Nosotros no derrotamos nunca a Satán. Y la vida sigue siendo un desierto en el que además nos vamos frustrando poco a poco y al final, con el paso de los años, la gente se vuelve cínica y dice, he hecho tantas veces ese propósito, he hecho tantas veces eso, que no merece la pena seguir luchando. No. Señor, tú eres capaz del milagro. Tú haces el milagro que transforma nuestro desierto en el jardín del Edén. Tú vienes a nosotros y no te avergüenzas de nosotros. Y en nuestra pobreza, teniéndote a ti a nuestro lado, estando tú a nuestro lado, estando tú con nosotros, pues no tememos al mal, no tememos a la muerte, no tememos nada que pueda suceder, ni a nosotros, ni a nuestra sociedad, ni en ningún sentido, porque tú ya has vencido al maligno. En otro lugar del Evangelio Jesús dice, yo he visto a Satán caer del cielo como un rayo. Y en otro lugar todavía del Evangelio, eso ya a la víspera de su pasión, Jesús también dirá, Padre, yo te doy gracias porque no se ha perdido ninguno de los que me diste. Y un poquito antes ha dicho, tú has puesto en mi mano todas las cosas. Dios mío, al empezar el camino hacia la Pascua, al desear prepararnos para vivir como hijos de Dios, renovados por el bautismo, renovados por el poder salvador de la sangre de Cristo y por la entrega de su vida para que nosotros participemos de ella, con alegría, con júbilo, con animosidad, como la Virgen, después de haber recibido la buena noticia del Evangelio, se pone en camino para ir a visitar a su prima Isabel, pues con esa misma disposición alegre nos preparamos en este camino hacia la Pascua para que el Señor realice maravillas en nosotros. ¿La maravilla de qué? Pues la maravilla de la fe, la maravilla de nuestra esperanza, la maravilla de un amor que no se deja vencer pues por las limitaciones nuestras o de los demás, o por los motivos que hay para
pues para vivir y separarnos unos de otros, sino reunir a los hijos de Dios dispersos, hacer de todos un pueblo nuevo consagrado al Señor, hacer de todos el cuerpo de Cristo, que participa de la misma vida de Cristo y que vive en la alegría, en el gozo y en la gratitud de haber sido redimidos, de haber conocido al Hijo de Dios y de haber sido redimidos y de alguna manera participar ya aquí de la vida eterna, porque hemos conocido al que tú has enviado. Es otra definición que Jesús hace de la vida eterna en el Evangelio. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Señor, tú nos has dado a conocerte. Tú nos das testimonio de tu poder salvador. Queremos acogerte. Danos tu espíritu para que podamos acogerte en nuestro corazón con un corazón sencillo, ¿no? De forma que también en nuestro desierto florezca tu paraíso, radiante de belleza por tu presencia. Que así sea para todos. Antes de terminar con la oración final y la bendición, no resisto a hacer un pequeño comentario que me parece que complementa lo que os decía en la homilía y nos ayuda, o nos puede ayudar. Habréis notado que al dar la comunión, yo muchas veces, en lugar de decir dichosos los invitados a la cena del Señor, digo dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Esa es la frase que el ángel le dice a Juan al final del Apocalipsis, cuando le va a enseñar la Jerusalén del cielo ataviada como una novia que viene para su esposo y le presenta esa Jerusalén nueva, donde Cristo será todo en todas las cosas, donde no habrá llanto, ni luto, ni dolor, porque no habrá necesidad del sol ni de la luna, porque el Cordero es su luz, y no hay llanto porque el mismo Señor enjuga las lágrimas de nuestros ojos. La Pascua a la que anhelamos no es la Pascua que hay a finales de marzo o a comienzos de abril, en la primavera cada año. La Pascua que anhelamos, la Pascua a la que nos preparamos, es realmente esa Pascua final, que es el banquete final de bodas del Cordero. Y esta Pascua, que se celebra en cada Eucaristía de una manera misteriosa y que luego la Iglesia pedagógicamente nos invita a ella cada año, es como un camino. La Eucaristía de cada día, o la Eucaristía dominical sobre todo, que es el centro de la vida cristiana, pues es un viático para esa Pascua. Y la Eucaristía nos anuncia esa Pascua. Cristo está ya aquí con nosotros, pero seguimos llevando mascarillas, seguimos teniendo que ir al hospital de vez en cuando, o al médico más de vez en cuando, envejecemos, pasan los años, hay dramas de todo tipo, y así. Pero nosotros anhelamos el banquete de bodas del Cordero, nosotros anhelamos la Pascua eterna, decía el prefacio de hoy, ¿no? La Pascua eterna. Y nos preparamos para esa Pascua eterna. Nos preparamos pues con los trabajos del ayuno y de la penitencia. No hoy. Los laudes de hoy decían: hoy es un día consagrado al Señor. No hagáis luto ni ayunéis, porque es un día de gozo consagrado al Señor. Por lo tanto, no hoy. Pero este camino del tiempo pascual es un tiempo de ayuno, de intensidad, de ejercicio para la Pascua, de ejercicio preparatorio para la Pascua. Para esta Pascua que nos llega cada año, pero sobre todo para la Pascua que anhelamos, la Pascua definitiva. Y la Eucaristía es el viático, el alimento que Dios nos da para hacer bien el camino. Y solo lo hacemos bien justamente porque Él está con nosotros en ese camino. Y eso nos da la certeza de su victoria sobre el mal.